Mi fiesta de compromiso, el abuelo preguntó si amaba la mansión de playa que me dio. Sorprendida, dije que nunca me dejaron vivir allí. Se volvió hacia mis padres y hermanos, sus rostros palideyeron y estalló el caos. Sujeté la copa de champán e intenté sonreír, aunque el anillo que llevaba en el dedo me parecía más pesado que el plomo. Las voces de los invitados que habían venido a celebrar mi compromiso con Kyle zumbaban a mi alrededor. 20 años y ya se suponía que iba a ser la esposa de alguien. Mamá decía que lo correcto era casarse pronto cuando eras joven y guapa. Nuestra sala de estar estaba decorada con cintas blancas y rosas. Mamá y Dexter gastaron mucho dinero en esta fiesta, aunque yo había pedido algo más modesto. Pero ¿qué dirá la gente? Como dice siempre mi madre, los invitados son en su mayoría sus amigos, los colegas de contabilidad de Dexter y vecinos. Mis amigos son pocos y ni siquiera ellos se sintieron a gusto. Kyle estaba a mi lado, hablándole a tía Meredith de su trabajo como gerente en un concesionario de coches. Es guapo, apuesto y gana bien. Mamá dijo que tenía suerte de tener un prometido así, pero por alguna razón me sentía como si estuviera interpretando el papel de otra persona en la obra de otra persona. El abuelo Chester estaba sentado en su sillón favorito junto a la chimenea, observando todo aquel caos festivo. Tenía 87 años, pero la espalda recta y los ojos penetrantes. Nunca le gustaron las grandes reuniones, pero vino por mí. El abuelo es el único que me entiende de verdad. Llevo 2 años trabajando de cajera en un supermercado después de la escuela. Temporalmente, como le digo a todo el mundo, realmente no sé lo que quiero de la vida. Kyle dice que no tengo que trabajar después de la boda. Él mantendrá a la familia, pero algo en mí protesta contra este futuro. Blair, hija, me llamó el abuelo agitando la mano. Me acerqué y me senté en el brazo de su silla. El abuelo siempre olía a libros viejos y a menta. Bueno, sonrió, cogiéndome la mano. ¿Qué te parece la casa de la playa que te regalé? Espero que te sientas a gusto allí. Me quedé helada. El vaso casi se me cae de las manos. ¡Qué mansión! Susurré, mirando sus amables ojos marrones. Abuelo, nunca me dejaron vivir allí. Ni siquiera sé dónde está. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. La sorpresa apareció en sus ojos y luego algo parecido a la sospecha. Se volvió lentamente hacia mamá y Dexter, que estaban de pie junto a la tarta de 3 pisos, hablando con los invitados. Vivian, la voz del abuelo era dura y fría. ¿Qué significa esto? Mamá, que se había estado riendo del chiste de su vecina, la señora Parker, se volvió de repente. Cuando vio la expresión del abuelo, se le borró la sonrisa. Se puso tan pálida que el carmín de sus labios parecía una mancha roja brillante sobre papel blanco. Dexter también sintió la tensión. Se ajustó nerviosamente la corbata de la que estaba tan orgulloso. Papá, empezó mamá acercándose. Quizá no deberíamos hablar de esto ahora. Tenemos una fiesta. ¿Invitados? ¿Una fiesta? El abuelo intentó levantarse de la silla y yo le ayudé. Mi nieta no sabe nada del regalo que le hice hace 3 años. Ni siquiera ha visto su propia casa. Mi hermano menor, Troy, que había estado de pie en un rincón con un plato de bocadillos, se acercó. 19 años, alto y delgado como Dexter. Siempre había sido un tipo tranquilo, pero no estúpido. Ahora sus ojos mostraban preocupación. Las conversaciones de los invitados empezaron a apagarse. Alguien intuía que algo iba mal. Kyle se acercó a mí y me puso la mano en el hombro, pero apenas pude sentirle. Todo mi ser estaba concentrado en lo que decía mi abuelo. ¿De qué nos estabas hablando?, le pregunté a mi madre en voz baja, mirándola a los ojos. Es un error, me interrumpió rápidamente Dexter, dando un paso adelante. Es normal a su edad.
¿Confuso? El abuelo temblaba de indignación. Su voz se hizo más fuerte, atrayendo la atención de todos los presentes. Troy, tráeme el maletín de mi despacho inmediatamente. Ahora mismo. Mi hermano lanzó una rápida mirada a mamá y a Dexter como pidiendo permiso, pero el tono de voz de mi abuelo no admitía objeciones. Vete, hijo, dijo mamá en voz baja. Troy salió del salón. Todos estábamos en silencio, solo el reloj de la repisa de la chimenea hacía tic-tac. Los invitados estaban callados, sintiendo la tensión. Alguien incluso dejó su vaso y empezó a prepararse para irse. Un minuto después, Troy regresó con un gastado maletín de cuero que mi abuelo había llevado a todas partes durante los últimos 10 años. Toma, el abuelo sacó una carpeta de documentos con manos temblorosas. Una escritura de una casa de playa en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Se hizo a nombre de Blair Collins el 3 de junio de 2021. Cogí los documentos con manos temblorosas. El papel era auténtico, oficial. Sellos, firmas. En blanco y negro, donación de bienes inmuebles. Mi nombre en letras grandes. Y al pie estaba mi firma que no recordaba haber puesto en absoluto. Yo no firmé esto, susurré, leyendo el documento una y otra vez. Sí lo hiciste, hija, dijo el abuelo en voz baja. Tú y yo fuimos al notario del señor Johnson. Dijiste que entendías la responsabilidad y que estabas dispuesta a convertirte en la propietaria. Un vago recuerdo sonaba en mi cabeza. El verano de hace 3 años. El abuelo dijo algo sobre documentos importantes, que yo era adulta y podía tomar decisiones serias. Fuimos a algún lugar del centro de la ciudad, nos sentamos en alguna oficina. Recordé haber firmado algo, pero pensé que eran papeles del banco o del seguro, porque no sabía que era una escritura de donación de la casa. Mi voz se hizo más fuerte, casi gritando. Mamá y Dexter se quedaron en silencio mirándose el uno al otro. ¿Por qué te ocultaron esos documentos? Mi abuelo miró a su hija con tanta amargura que me asusté. Vivian, explícale por fin a tu hija por qué no supo nada de su propia casa durante 3 años, por qué no podía vivir allí, relajarse, invitar a amigos. Se hizo el silencio. Incluso el tic-tac del reloj parecía ensordecedor. Empezó mamá con voz débil, pero Dexter la interrumpió bruscamente. Escucha, viejo, se acercó al abuelo. No puedes regalar propiedades a los niños así como así. Blair es demasiado joven para ese tipo de responsabilidad. La propiedad vale mucho dinero, necesita reparaciones, mantenimiento. ¡Niños!, gritó el abuelo, haciendo que varios de los invitados se sobresaltaran. ¡Mi sangre! ¿Y quién eres tú para decidir lo que ella necesita? Soy su padrastro y tú no eres nadie. El abuelo agitó la mano tan bruscamente que casi se cae. Te casaste con mi hija por dinero, contra mi voluntad. Te descubrí desde el primer día. Los invitados ya nos miraban abiertamente, olvidando toda cortesía. Alguien susurró, alguien sacó un teléfono. Kyle intentó intervenir. Quizá deberíamos hablar en privado, sin extraños. No, le aparté la mano con tanta fuerza que casi se cae. Quiero saber la verdad, ahora mismo delante de todos. Mamá empezó a llorar, no en voz alta, solo con lágrimas cayendo por sus mejillas, emborronando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Escondimos los documentos, dijo finalmente con voz apenas audible. Han estado en nuestra caja fuerte durante 3 años. ¿Por qué? Estaba casi gritando ahora. ¿Por qué hicisteis eso? Porque Dexter dijo que no era justo. Mamá se secó los ojos con el dorso de la mano. Que teníamos un hijo y por qué tú lo conseguiste todo y no nosotros. Troy frunció el ceño. Siempre había sido el favorito de Dexter, su propio hijo. Y yo siempre había sido la hijastra que había soportado por mi madre. Pensaba traspasar la mansión a toda la familia,
dijo Dexter con frialdad mirándome, para que fuera justo para todos. Para ti querrás decir, el abuelo tembló de rabia. ¿Creías que me olvidaría y moriría y que tú saquearías todas mis propiedades? Papá, no digas eso. Mamá se abalanzó sobre el abuelo, pero él retrocedió. No te atrevas a llamarme así. Levantó una mano temblorosa. Traicionaste a tu propia hija por este canalla. Mi hija no haría eso. Dexter enrojeció de rabia. Mira, Chester, ya basta. Siempre te has entrometido en nuestras vidas. Siempre has intentado controlarnos. Porque te veo como lo que realmente eres. Su abuelo señaló con el dedo a Dexter. Un vago endeudado que vive a costa de mi familia. Eso no es cierto, argumentó Dexter, pero sonaba ignorante. ¿No es cierto?, se mofó amargamente el abuelo. ¿Quién besó a Jessie, la cajera del supermercado, el año pasado? ¿Quién le pidió dinero prestado a mi hija para sus estúpidas inversiones? Mamá jadeó y se tapó la boca con la mano. Troy se dio la vuelta como si estuviera avergonzado. Por eso le cedí la mansión a Blair, continuó el abuelo, ignorando las protestas de Dexter, para que no te la quedaras tú, niño travieso. No lo hicimos, exclamó Dexter, solo lo aplazamos. Durante 3 años me levanté del reposabrazos, sosteniendo la escritura en las manos. Durante 3 años podría haber vivido en mi propia casa y me mentiste. Eras tan joven, tan inconsciente. ¿Inconsciente? Me reí ante lo absurdo de la situación. Es más joven que yo. Eso es diferente, murmuró Dexter. Troy es un chico, puede cuidar de la propiedad. Y yo no puedo porque soy una chica. No quedaban muchos invitados. La mayoría había recogido poco a poco y se había marchado, no queriendo presenciar el drama familiar. Solo quedaban los más allegados, la tía Meredith, la vecina señora Parker y algunos colegas de Dexter. Se quedaron al margen sin saber a dónde ir. Kyle se me acercó de nuevo. Blair, cariño, quizá deberíamos hablar en casa, en privado. Es tu fiesta de compromiso. Le miré y de repente me di cuenta de que él también estaba en mi contra. ¿Qué te parece, Kyle?, le pregunté sin rodeos. Bueno, quizá tus padres tengan razón. Es mucha responsabilidad para una chica joven. Ya veo. Me saqué el anillo de compromiso del dedo y se lo tiré a los pies. Se cancela la boda. Blair se agachó para recoger el anillo. No seas tonta, ya sabes lo que quiero decir. Sí, le di la espalda. Quieres una esposa sin propiedades para que dependa completamente de ti. El abuelo me miró con orgullo. Por primera vez aquella tarde una sonrisa apareció en su rostro. Bien por ti, hija, dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírlo. Por fin has demostrado algo de carácter. Papá, no le estropees la vida a la niña, gritó mi madre con más fuerza. Kyle es un buen tipo. Bueno, resopló mi abuelo, solo quiere dinero y una esposa sumisa. Miré los documentos que tenía en las manos. Había una dirección, 123 Ocean Drive, Myrtle Beach, mi casa, mi propia casa de la que no sabía nada desde hacía 3 años. Voy a verla, dije con firmeza, ahora. Blair, no hagas ninguna estupidez, intentó bloquearme el paso Dexter. Es un desastre, es peligroso. Es mi casa, le rodeé, tengo derecho a ir allí. Iré contigo, dijo el abuelo, levantándose de la silla. Mi corazón puede soportar la verdad, le apartó la mano, pero no la mentira. Ayudé a mi abuelo a salir al pasillo. El resto de la familia lo siguió en silencio. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Blair, habló Troy por primera vez en toda la noche. No sabía nada de esto, en serio. Miré a mi hermano pequeño. Lo sé, dije más suavemente, no es culpa tuya. Pero cuando miré a mamá y a Dexter, solo vi miedo y rabia. Tenían miedo de perder el control sobre mí. Tenían miedo de que me independizara.
A la mañana siguiente me desperté con dolor de cabeza y la sensación de haber sido atropellada por un camión. La fiesta terminó en un escándalo, los invitados se marcharon y yo me encerré en mi habitación a llorar hasta el amanecer. El anillo de Kyle seguía en el suelo del salón, mi madre lo puso sobre la chimenea, esperando en silencio que cambiara de opinión. La escritura de la mansión estaba en mi mesilla de noche. La leí una y otra vez, sin creer que fuera real. Tengo una casa, un verdadero hogar junto al mar, y hacía 3 años que no lo sabía. Fui a la cocina y solo encontré a mi madre. Estaba sentada a la mesa con una taza de café, los ojos rojos e hinchados. «Buenos días», dije fríamente. «Blair, cariño», mi madre se levantó e intentó abrazarme, pero yo me aparté. «Sí, es verdad. Quiero una explicación, de las de verdad, no de tus excusas». «Quería protegerte», dijo, su voz apenas audible. «Eras tan joven, tan inconsciente. Esa casa era una gran responsabilidad. Impuestos, reparaciones, mantenimiento. Tenía 17 años cuando mi abuelo me la dio. Ahora tengo 20. Me estaba haciendo mayor, pero nunca me lo dijiste». «Lo planeamos», mamá levantó las manos a la defensiva. «Cuando te cases con Kylo, cuando tengas una vida estable, cuando te convenga, querrás decir». «No es así. Soy tu madre, sé lo que es mejor para ti». Me reí, pero no alegremente. «¿Mejor? Me escondiste en mi propia casa. Eso se llama robar. No me grites». Mamá se levantó bruscamente. «He sacrificado toda mi vida por ti. Después de que tu padre nos abandonara, te crié sola. Y cuando encontraste a Dexter, deberías haber estado agradecida». «¿Agradecida por qué? ¿Por odiarme desde el principio?» «Dexter no te odia, solo quería apoderarse de la propiedad del abuelo a través de ti», la interrumpí. «Y tú se lo permitiste». En ese momento la puerta se abrió y entraron Dexter y Troy. Estaban vestidos con ropa de gimnasia, así que debían de haber ido al gimnasio. «Oh, nuestra princesa está despierta», dijo Dexter con sorna. «Entonces, ¿has cambiado de opinión sobre el teatro de anoche?». Me volví hacia él. «¿Me escondiste la escritura de mi propia casa y a eso le llamas teatro?». «Escucha, Blair». Dexter se sentó a la mesa sirviéndose una taza de café. «Tu abuelo siempre fue raro. No es normal regalar propiedades a los niños». «¿Niños? Yo tenía 17 años. ¿Y qué podrías haber hecho con esa casa?». Sonó tan condescendiente que me dieron ganas de tirarle algo. «Entonces, ni siquiera tenías carnet de conducir». «Ahora sí, y tengo un trabajo». «¿Un trabajo?», resopló Dexter. «¿Una cajera de supermercado? Eso no es un trabajo, es una tarea». «Dexter, no», intervino mamá en voz baja. «No deja que diga lo que piensa». Crucé los brazos sobre el pecho. «Continúa». «Creo que tu abuelo cometió un gran error», me fulminó Dexter con la mirada. «Siempre te quiso, pero ignoró a Trowa». «¿Por qué? ¿Porque Troy es mi hijo? ¿Quizá porque Troy no es su nieto?». Miré a mi hermano, que no había dicho nada en todo el rato. «Yo lo acogí como de la familia», Dexter alzó la voz. «Y él siempre me odió, porque vio a través de ti». Una voz llegó de repente desde la puerta. El abuelo estaba de pie en la cocina, apoyado en su bastón. Tenía mal aspecto, los labios pálidos, las manos temblorosas. «Abuelo, ¿cómo te encuentras?», me apresuré a decirle. «Estoy bien, hija. Me he pasado la noche en vela pensando en lo de ayer». «Papá, siéntate, te traeré un té», se inquietó mamá. «No, no, no», se sentó el abuelo frente a Dexter. «He venido a hablar con este señor». «¿Conmigo?». Dexter enarcó las cejas. «¿Sobre qué?». «Sobre cómo engañaste a mi hija y robaste la propiedad de mi nieta». «Escucha, viejo, no te atrevas a llamarme así». El anciano golpeó el suelo con su bastón. «No soy un viejo, no soy nadie para ti». «Abuelo, cálmate», le puse la mano en el hombro. «No puedes estar nervioso». «¿No puedes?».
¿Qué se supone que debo hacer cuando mi propia sangre me traiciona? Mi mamá empezó a llorar de nuevo. Papá, yo no hice trampa. Quería lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para esto. El abuelo señaló a Dexter. Ha estado detrás de mi propiedad desde el primer día. Eso es mentira. Dexter se levantó bruscamente. Nunca reclamé tu dinero, ¿no? Entonces, ¿quién pidió prestados 20,000 el año pasado para una inversión? ¿Quién convenció a Vivian de pedir un préstamo contra mi casa? Me volví hacia mi madre. ¿Es verdad? Mamá se quedó callada mirando al suelo. Fue una dificultad financiera temporal, murmuró Dexter. Todas las familias pasan por eso. Ninguna familia roba la propiedad de sus hijos, dijo el abuelo con firmeza. Blair no es una niña, habló Troy de repente, pero no tiene edad para ser responsable. Todos se volvieron hacia él. Mi hermano menor siempre había sido callado, rara vez se involucraba en las discusiones familiares. ¿Qué opinas?, le pregunté. Creo que el abuelo fue injusto, dijo finalmente. ¿Por qué te lo dan todo a ti? Porque no eres de su sangre, gritó el abuelo en inglés y luego cambió al ucraniano. Porque no eres de mi sangre, eres el hijo de ese bastardo, me indigné. Es la verdad. Dejo mi herencia a mis descendientes, no a los hijos de otros. Troy se sonrojó. Yo creía que me quería, susurró. Te tolero, replicó fríamente el abuelo, pero a este, señaló a Dexter, no lo tolero en absoluto. ¡Ya basta! Dexter golpeó la mesa con el puño. Pero necesita saber la verdad sobre su lugar en esta familia. ¿Mi lugar? Troy se levantó de la mesa. ¿Cuál es mi lugar? He vivido en esta casa durante 19 años. Llamó a mi madre mamá. No eres un extraño, hijo. Se abalanzó mamá sobre él. Eres mi hijo, pero no el nieto del abuelo, dijo Troy con amargura. Y por lo tanto no tengo derecho a heredar. La herencia no es lo principal, intenté calmarle. Eso es fácil de decir para ti. Tienes una casa, tendrás todo lo que ganes trabajando duro, dijo el abuelo, no lo que no te corresponde. Troy miró a su abuelo con tanto odio que me asusté. ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Yo también te odio, siempre te he odiado. Has convertido esta casa en un infierno para todos los que no son Blair. Troy, no digas eso, le tendí la mano, pero él la apartó. Que me alegro de que mi hermana tuviera una casa y yo ni siquiera lo supiera. Que estoy contento de vivir a la sombra del favorito de mi abuelo. Nunca quise ser el favorito, dije en voz baja, y lo eres, y siempre lo serás. Con eso Troy salió de la cocina. Un minuto después oí un portazo cuando salió de la casa. ¿Eres feliz ahora? Dexter miró a su abuelo con odio. ¿Has roto la familia? No he roto la familia. Descubrí la verdad. ¿Qué verdad? No te odio, odio lo que has hecho. El anciano se levantó de la silla. Odio la forma en que has utilizado a mi hija, la forma en que has mentido a mi nieta. El abuelo me miró y vi cómo palidecía ante mis ojos. Abuelo, ¿estás bien? Me acerqué a él de un salto. Mi corazón, susurró agarrándose el pecho. Las pastillas, en el maletín. Corrí a su maletín y encontré las pastillas. Mamá trajo agua. Dexter se quedó mirando cómo intentábamos ayudar al abuelo. ¿Llamamos a una ambulancia?, preguntó mamá. No, el abuelo volvió en sí un poco después de tomarse las pastillas, pero vi que estaba muy enfermo. Estaba claro que el estrés de ayer y la pelea de hoy no le habían sentado nada bien. Te llevaré a casa, dije. Blair, tú no conduces, interpuso mi madre. Acabo de sacarme el carné. La miré con reproche. Otra cosa que no sabías porque no preguntaste. Íbamos en silencio de camino a casa del abuelo. Se sentó en el asiento del copiloto con los ojos cerrados. Conduje por las viejas calles familiares de nuestra pequeña ciudad y pensé en cómo había cambiado todo de la noche a la mañana. Abuelo, hablé por fin.
Quizá no deberías haberlo hecho tan bruscamente con Troy, con mamá. Hija abrió los ojos y me miró. A veces la verdad duele, pero sigue siendo necesaria. ¿Y si esta verdad rompe la familia? Entonces no merece la pena salvar una familia así, dijo con tristeza. Una familia de verdad se construye sobre el amor y el respeto, no sobre la mentira y el interés propio. Detuve el coche delante de su casa, una pequeña pero ordenada mansión a las afueras del pueblo. ¿No vas a volver con ellos?, dijo el abuelo. No era una pregunta, era una afirmación. No lo sé, respondí con sinceridad. Mamá sigue siendo mamá y la propiedad sigue siendo propiedad. Y es tuya. No te dejes engañar otra vez. Le ayudé a llegar a la puerta. Abuelo, ¿y si no puedo con todo? Con la casa, con la responsabilidad. Se volvió y me sonrió por primera vez en 2 días. Te las arreglarás, hija. Tienes carácter, solo que nunca lo habías demostrado. 3 años pasaron volando rápida y al mismo tiempo dolorosamente despacio. El abuelo fue muriendo poco a poco, como una vela que se apaga. Cada día estaba más débil, pero su mente permaneció clara hasta el final. Me fui a vivir con él a pesar de las protestas de mi madre y Dexter, que lo consideraban un gesto demostrativo. La relación con mi familia nunca se recuperó. Mi madre llamaba a veces, llorando al teléfono, rogándome que volviera a casa. Dexter no me dirigía la palabra. Troy visitaba a su abuelo de vez en cuando, pero el ambiente era tan tenso que esas visitas cesaron rápidamente. Conseguí un trabajo en la biblioteca local. No pagaban mucho, pero el horario era flexible y podía cuidar de mi abuelo. Nos sentábamos juntos por la tarde, él me contaba historias de su juventud y yo le leía libros. Fueron los meses más tranquilos de mi vida, a pesar de la tristeza que me producía su deterioro. El abuelo nunca se quejaba, pero yo veía lo duro que era para él. El corazón le fallaba cada vez con más frecuencia y las manos le temblaban tanto que no podía comer solo. Los médicos decían que sería cuestión de meses. Hija, me dijo una tarde de invierno mientras estábamos sentados junto a la chimenea, tengo que hablar contigo. Abuelo, no hace falta que hablemos de esto ahora, le puse la mano en el hombro. Puedo irme en cualquier momento y tienes que saberlo todo. Sacó un sobre grueso del cajón de su escritorio. Este es mi testamento. Todas mis propiedades, la casa, la mansión junto al mar, el coche, los ahorros, todo va para ti. Abuelo, espera, no he terminado. Hay una condición, una muy importante. Me miró a los ojos con seriedad. Si tu madre se va a quedar sin Dexter, y tarde o temprano lo hará, él la dejará, tienes que ayudarlas. No porque se lo merezca, sino porque es mi hija y tu madre. Por supuesto, abuelo, pero ¿qué te hace pensar que Dexter la dejará? El abuelo sonrió con amargura. Porque he visto demasiados hombres como él. Solo está con ella por el dinero. Cuando se le acabe el dinero o aparezca alguien más joven y rico, la dejará. Los hombres que se casan por dinero no conocen la lealtad. Me quedé en silencio sabiendo que mi abuelo tenía razón. En los últimos 3 años había visto a Dexter por la ciudad con distintas mujeres. Mi madre también parecía sospechar, pero hacía la vista gorda. ¿Y si mamá no quiere verme? No hablamos, se lo hará. Cuando una persona se está ahogando, se agarra a cualquier paja. Y tú no serás una paja, sino un salvavidas. En febrero mi abuelo se puso muy enfermo. Apenas se levantaba de la cama, comía con dificultad. Pedí una excedencia en el trabajo y me quedé a su lado. El médico dijo que era cuestión de días. Blair, susurró mi abuelo una mañana, llama a tu madre. Quiero despedirme de ella. Así que llamé. Mamá llegó 1 hora después, llorando y preocupada. Troy y Dexter también vinieron. Papá, mamá se sentó junto a la cama. Lo siento por todo. Te perdoné hace mucho tiempo, hija. El abuelo le tendió la mano.
Eres mi hija y te quiero pase lo que pase. Dexter se quedó en un rincón con aspecto incómodo. Abuelo, dijo en voz baja, yo también quiero disculparme. Acércate, muchacho. Su abuelo le tendió la mano a Troy. No fue culpa tuya lo que pasó. Simplemente te interpusiste entre nosotros, los adultos, y nuestros problemas. Troy empezó a llorar. Por primera vez en 3 años veía sus verdaderas emociones. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, susurró. Yo también, hijo, pero lo que pasó, pasó. Lo más importante es que tú y tu hermana no os peleéis. La familia es lo más valioso que tenemos. El abuelo murió la noche siguiente mientras dormía. Yo estaba sentado a su lado cogiéndole la mano. En sus últimos momentos sonrió y susurró. Gracias, hija, por todo. El funeral fue tranquilo, no vino mucha gente. Mi abuelo vivió como un ermitaño en sus últimos años. Mamá lloraba desconsoladamente. Troy la apoyaba. Dexter se hizo a un lado y no dejaba de mirar su reloj. Después de la ceremonia, el notario leyó el testamento. Tal como dijo mi abuelo, todos los bienes pasaron a mí. La casa, la mansión junto al mar, un Toyota Camry 2019, una cuenta bancaria con $340,000 y una provisión para ayudar a mi madre. Esto no es justo, gritó en la notaría. Vivian es su hija. ¿Por qué su hijastra se queda con todo? Porque eso es lo que quería el testador, respondió tranquilamente el notario, el señor Green. Dexter golpeó la mesa con el puño. El viejo estaba loco. Señor Blackwell, el notario se ajustó las gafas. El señor Collins fue evaluado psiquiátricamente antes de hacer su testamento. Era plenamente competente, no tiene motivos para apelar. Mamá se sentó y lloró en silencio. Troy miraba al suelo. Mamá, dije en voz baja, sabes que no te dejaré, pase lo que pase. Me miró a través de las lágrimas. No merezco tu amabilidad, susurró. Sí la mereces, eres mi madre. Dexter agarró la mano de su madre. Vámonos de aquí. No necesito oír este sentimiento. Los meses siguientes transcurrieron en litigios. Dexter contrató a un abogado e intentó impugnar el testamento. Pero mi abuelo lo había previsto todo. Los documentos eran impecables. Se encontraron testigos y los certificados médicos confirmaron su capacidad legal. Mientras tanto, fui a mi mansión de la playa por primera vez. La casa resultó ser preciosa, de 2 plantas con grandes ventanales y una terraza con vistas al océano. Estaba un poco deteriorada tras 3 años de abandono, pero era sólida y bonita. Contraté a una empresa para que la limpiara y le hiciera unas pequeñas reparaciones. De pie en la terraza, mirando las olas, me sentí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Este era mi lugar, mi hogar, pero la paz no duró mucho. Una noche mi madre me llamó llorando por teléfono. Blair, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar contigo. Llegó 1 hora más tarde con un aspecto horrible, delgada, con ojeras. ¿Qué te pasa?, le pregunté mientras preparaba té. Dexter balbuceó entre lágrimas. Me está engañando, me engaña abiertamente, descaradamente. ¿Con quién? Con una modelo, Scarlett, joven, hermosa. Dice que soy vieja y poco interesante. Me senté al lado de mi madre y la abracé. Mamá, lo siento, pero siempre supe que esto pasaría. El abuelo dijo lo mismo. Se secó los ojos. Pero no me lo creí. Pensé que realmente me amaba. ¿Y ahora qué? No lo sé. Dexter quiere el divorcio. Dice que encontró a la persona que realmente ama. Y yo me quedaré sin nada. La casa está a su nombre, no tengo ahorros. Recordé lo que el abuelo había dicho sobre la condición en su testamento. Mamá, siempre puedes contar con mi ayuda. El abuelo no previó esto en vano. Pero te he ofendido tanto, volvió a llorar mamá. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque eres mi madre y porque mi abuelo me enseñó a perdonar. Mientras tanto, Dexter finalmente perdió la cabeza por su joven amante.
Scarlett resultó ser una verdadera profesional en sacarle dinero a los hombres. Primero pidió dinero para una sesión de fotos, $5,000, luego para cursos de interpretación, otros 7,000, luego para inversión en una agencia de modelos, 15,000. Dexter vendió su participación en una empresa de contabilidad, pidió préstamos y incluso hipotecó su casa. Scarlett interpretó hábilmente el papel de una mujer enamorada que sueña con un futuro con él. Amor mío, le dijo con voz dulce, rodeándole con sus brazos, cuando nos casemos seré la mejor esposa del mundo, pero necesito algún tiempo para desarrollar mi carrera. Dexter se creyó todo lo que dijo. Pidió el divorcio a mi madre, la echó de casa, se quedó con todo lo que pudo. Me siento tan estúpida, me dijo una noche mientras estábamos sentados en la cocina. El abuelo me lo advirtió, pero no le hice caso. Lo importante es que ahora lo entiendes, le contesté. A mi edad, sonrió mi madre con amargura. Tengo 57 años, no tengo estudios ni experiencia laboral, pero tienes una hija que te quiere y te apoyará. Mamá se echó a llorar, pero eran lágrimas distintas, no de desesperación, sino de alivio. Mientras tanto, el romance de Dexter con Scarlett estaba ganando impulso. Ella se mudó con él, empezó a renovar la casa a su gusto y a comprar cosas caras. Dexter hablaba a todo el que quería escucharle de su joven belleza, que aún no había cumplido los 25 años, pero sabía que no duraría, ¿no? El abuelo tenía razón. Las mujeres como Scarlett no se encariñan con los hombres. Buscan un beneficio y cuando éste termina desaparecen. Un verano Troy vino a vernos. Había cambiado mucho con el paso de los meses. Parecía mayor de sus 22 años. Había perdido su maximalismo adolescente. ¿Cómo van las cosas con papá? ¿Con Dexter?, le pregunté. Troy sonrió con tristeza. Está completamente obsesionado con esa chica, es Scarlett. Apenas me habla, dice que le recuerda su antigua vida. ¿Dónde vives? Le alquilo una habitación a un amigo. Trabajo en un almacén. No es lo que soñaba, pero por ahora está bien. Mamá se levantó y abrazó a Troy. Hijo, lo siento. Siento todo lo que ha pasado. Troy no la apartó como antes. Yo también tengo la culpa, mamá. No debería haberte dejado. Puedes venirte a vivir con nosotros, le dije. Troy me miró sorprendido. ¿En serio? ¿Después de todo lo que te he dicho? Somos una familia, dije simplemente. Y por primera vez en años, los tres nos sentamos juntos, mamá, Troy y yo, y nos sentimos bien. El abuelo no estaba con nosotros, pero podía sentir su sonrisa en algún lugar cercano. El sol se ponía por la ventana y pensé que lo peor había pasado. Una nueva familia, una nueva vida estaba por delante y una mansión junto al mar esperándome. El divorcio duró casi un año. Dexter era despiadado, exigía la mitad de todo lo que se pudiera dividir. Mi madre intentó resistirse a través de un abogado, pero las fuerzas eran desiguales. Dexter tenía dinero para un buen abogado y mi madre solo tenía el sueldo del trabajo en el supermercado que consiguió después de mudarse conmigo. Veía a mi madre llegar a casa todas las noches rotas y cansada. Trabajar de cajera a los 57 años no era algo con lo que soñara cuando era joven. ¿Qué tal el día?, le preguntaba cuando entraba en la cocina con los hombros caídos. Como siempre, respondía mi madre quitándose el uniforme, y las chicas jóvenes me miraban como si fuera un dinosaurio. Troy también se mudó con nosotros después de que Dexter dejara claro que ya no necesitaba a su hijo. Trabajaba en una obra y destinaba parte de sus ingresos a los gastos familiares. Los tres vivíamos modesta pero tranquilamente. Mientras tanto, Dexter se bañaba de felicidad con su Scarlett. Salían juntos a restaurantes y fiestas y él la llevaba a tiendas caras. Scarlett era una auténtica belleza.
pelo largo y rubio, figura perfecta, siempre impecablemente vestida. A su lado Dexter parecía 10 años más joven. Los vi ayer en el centro comercial, dijo mi madre una tarde. No pienses en eso, le aconsejé. Deberías centrarte en ti misma, pero mi madre no podía dejar de pensar. 20 años de matrimonio se hicieron polvo en unos meses. No solo perdió a su marido, sino también su casa, su estatus y su confianza en el futuro. En la primavera comenzaron las audiencias judiciales para dividir la propiedad. Dexter exigió la mitad de todo el patrimonio adquirido conjuntamente, pero el asunto más controvertido era el coche, un Honda Accord, que mi abuelo le había regalado a mi madre por su cumpleaños hacía 5 años. Fue un regalo a mi suegro, argumentó el abogado de Dexter. El coche se compró durante el matrimonio y es ganancial, pero la escritura de donación estaba a nombre de mi cliente, argumentó el abogado de mi madre. El juicio duró meses. Dexter confiaba en la victoria. Tenía dinero, amigos influyentes y un buen abogado. Ni siquiera ocultaba su placer por ver sufrir a su exmujer. Mientras tanto, Scarlett seguía desarrollando su carrera. Convenció a Dexter para que invirtiera $30,000 en una agencia de modelos que supuestamente iba a abrir su amiga. Luego se gastó otros $20,000 en equipamiento para un estudio fotográfico. Luego $15,000 para una campaña publicitaria. Amor mío, le dijo besándole en la oreja, este es nuestro futuro juntos. Cuando me convierta en una modelo famosa viviremos como en un cuento de hadas. Dexter creyó cuando ella le pidió dinero para cirugía plástica, creyó cuando le dijo que necesitaba un coche nuevo para ir a los castings, él creyó cuando ella lo convenció de vender su parte en la empresa de contabilidad para hacer una inversión seria. Observé este circo desde fuera y me di cuenta de que mi abuelo tenía razón. Dexter se había enamorado ciegamente y había perdido la cabeza. Y Scarlett era una profesional. Sabía cómo manipular a los hombres, cómo exprimirlos al máximo y desaparecer en el momento oportuno. Ese momento llegó en otoño. El tribunal finalmente tomó una decisión. La propiedad se dividió en partes iguales. Dexter se quedó con la mitad del coche, la mitad de los ahorros de la cuenta conjunta y la mitad del valor de la casa, pero la casa se quedó con mi madre y Dexter debía recibir una indemnización. La cantidad era decente, unos $160,000 en ahorros más, $18,000 por la mitad del coche. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?, gritó tras anunciarse la decisión. Ni siquiera tengo $1,000. Yo te ayudaré, dije. Tengo la herencia del abuelo. No, negó mi madre con la cabeza. Ya te han hecho bastante daño. Mamá, el abuelo no escribió una condición en su testamento para ayudarte a cambio de nada, previo a esta situación. Pero mamá era testaruda. Hipotecó la casa y le pagó a Dexter todo de una vez. Me di cuenta de lo difícil que fue para ella tomar esa decisión. Ahora tiene una deuda de 20 años. Dexter estaba encantado. Con $180,000 se sentía el rey del mundo. Scarlett también estaba extasiada. Habían surgido nuevas oportunidades de inversión. Querido, le dijo, abrazándolo, tengo una gran idea. Mi amigo va a punto a abrir una cadena de gimnasios. Si invertimos $100,000, podemos duplicar su capital en un año. Dexter, por supuesto, aceptó. Estaba dispuesto a dárselo todo siempre que ella permaneciera a su lado. Pero Scarlett tenía otros planes. Una vez recibido el dinero de la inversión, empezó a prepararse para desaparecer. Primero dijo que iba a Los Ángeles para un casting importante. Después dijo que tenía que quedarse allí un mes para rodar un anuncio. Dexter la echaba de menos, la llamaba 10 veces al día, le enviaba flores y regalos. Scarlett se mostró dulce por teléfono, prometiendo volver rápidamente y organizarle un encuentro inolvidable. Pero una semana se convirtió en un mes en 2, las llamadas se hicieron menos frecuentes, Scarlett estaba siempre ocupada con algunos proyectos.
Y entonces llegó el día en que su teléfono simplemente no contestaba. Dexter fue a Los Ángeles buscándola en todas las direcciones que conocía. Resultó que no había casting, tampoco había rodaje, y ese amigo de los gimnasios no existía. Scarlett desapareció con todo el dinero. Dexter volvió a casa como un hombre destrozado. En pocos meses había envejecido 10 años. Canas en las sienes, arrugas profundas, una mirada apagada. No solo había perdido su dinero, sino también la fe en sí mismo. Un día de diciembre apareció de repente en nuestra casa. Se quedó en el umbral con la cabeza gacha sin saber qué decir. ¿Qué quieres?, preguntó Troy con frialdad. Yo quería hablar con Vivian, murmuró Dexter. ¿Vivian?, empezó Dexter. ¿Puedo hablar contigo? Su madre cruzó los brazos sobre el pecho. Yo necesito ayuda. Scarlett me dejó. Se llevó todo el dinero y desapareció. Y la voz de mamá era gélida. Me he quedado sin nada. Incluso tuve que vender mi piso para pagar los préstamos. Estaba pensando que quizá ¿podríamos qué? Me interrumpió mamá. ¿Volver juntos? Después de que me humillaras, me echaras de casa y te quedaras con todo mi dinero. Y sé que me equivoqué, dijo Dexter en voz baja, sin levantar la vista, pero fuimos una familia durante 20 años. Lo fue para mí. Para ti no, se acercó mamá. Destruiste nuestra familia por una joven puta y ahora que te ha dejado, ¿piensas en mí? Vivian, sé que no tengo derecho a preguntar, pero no lo haces, dijo mamá con firmeza. Dexter miró a Troy, esperando el apoyo de su hijo. Soy tu padre. Troy lo miró largo rato y luego negó con la cabeza. Dejaste de ser mi padre el día que echaste a mi madre de casa. Solo te interesaba tu joven amante y ahora que ella te ha engañado has vuelto, pero yo lo he perdido todo. Dexter estaba casi llorando. Esa es tu elección, dije, interrumpiendo la conversación. Elegiste el dinero y un cuerpo joven antes que una familia. Ahora vive con las consecuencias. Dexter permaneció allí un minuto más. Luego se dio la vuelta y se marchó. No volvimos a verle. Esa noche mi madre se sentó en la cocina y lloró. ¿Sabes?, dijo, pensé que me alegraría verlo tan miserable. Pero no me importa. Murió para mí el día que trajo a esa chica a nuestra casa. Así es, respondí. Ahora puedes pensar en tu futuro. ¿Futuro? Mamá sonrió entre lágrimas. A mi edad, ¿de qué futuro podemos hablar? Del que tú elijas. Mamá se quedó pensativa. Sabes, yo tenía un sueño, dijo en voz baja. Desde que era joven, quería abrir mi propio salón de belleza. Siempre me ha gustado peinarme y maquillarme. Incluso hice un curso antes de casarme. ¿Por qué no lo intentas ahora? De ninguna manera. Mi madre hizo un gesto con la mano. Hace falta dinero que yo tengo. Y después del divorcio estoy endeudada hasta las cejas. Pensé en lo que había dicho el abuelo en la condición de su testamento. Mamá, ¿cuánto hace falta para abrir un pequeño salón? Pues 30 o 40 mil para el equipo, el alquiler, las reparaciones, pero no es realista. ¿Por qué no es realista? Me senté a su lado. Tengo dinero, la herencia del abuelo. Blair, no, mamá negó con la cabeza. No puedo aceptar tu dinero, ya te he hecho bastante daño. Mamá, no lo entiendes. El abuelo me dejó esta propiedad por una razón. Quería que te ayudara. No es un regalo, es el cumplimiento de su voluntad. Mamá me miró incrédula. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Mañana iremos a buscar un local para el salón. Por primera vez en muchos meses mi madre sonrió de verdad. Y si no funciona, no lo hará, la abracé. Eres una mujer fuerte, mamá. Simplemente lo has olvidado. Troy, que había estado escuchando nuestra conversación en silencio, se acercó y nos abrazó a los dos. El abuelo estaría encantado, dijo en voz baja. Siempre decía que la familia era lo más importante.
y sentí que mi abuelo estaba realmente cerca, sonriendo. Su plan había funcionado. Scarlett hizo su trabajo, castigó a Dexter por su avaricia y su traición, y los tres nos convertimos en una verdadera familia como nunca antes lo habíamos sido. La nieve caía por la ventana y pensé que lo peor había pasado. Había una nueva vida por delante, para mi madre, para Troy, para mí, y una mansión junto al mar a donde iríamos en primavera para empezar todo de cero. El salón de mi madre Vivian abrió en primavera, un pequeño pero acogedor salón en el centro de la ciudad con 3 sillas y un moderno equipamiento. Mamá trabajaba como una loca. Se levantaba a las 6 de la mañana, se preparaba para ir a trabajar y atendía a los clientes hasta las 8 de la tarde. Tengo que ganarme una reputación, me dijo cuando le aconsejé que no trabajara demasiado. Y así fue. Al cabo de unos meses ya tenía clientas fijas. Las mujeres venían no solo a cortarse el pelo, sino también a hablar y compartir sus problemas. Mamá sabía escuchar y ellas lo apreciaban. Mientras tanto, yo me ocupaba de la mansión junto al mar. La casa necesitaba reparaciones importantes. Había que pintar las paredes, reparar las cañerías y renovar los muebles. Contraté a un equipo de trabajadores dirigidos por Ethan Richards, un carpintero local. Ethan no se parecía en nada a Kyle. Era alto, de constitución fuerte, manos callosas y ojos marrones sinceros. Tenía 27 años, su propio taller de carpintería y fama de ser el mejor artesano de la zona. Cuando hablaba de madera había una calidez especial en su voz. Esta casa tiene buenos cimientos, dijo el primer día de trabajo, inspeccionando las paredes. ¿Conoció a mi abuelo? Me sorprendí. Por supuesto, Chester Collins era una leyenda por estos lares, un hombre honesto y quedan pocos. Las reparaciones duraron 2 meses. Vine todos los días, seguí el trabajo, ayudé todo lo que pude. Ethan resultó ser no solo un hábil carpintero, sino también un interesante conversador. Me habló del pueblo, de la gente y me contó sus planes para ampliar el taller. ¿Qué piensas hacer con esta casa?, me preguntó un día que tomábamos café en la terraza. Estoy pensando en convertirla en un hotel, le dije, un bed and breakfast, como se suele decir. Ethan lo pensó. Es una buena idea, es un sitio precioso cerca de la playa. ¿Crees que funcionará? Con tu perseverancia, sí, sonrió. Me recuerdas a tu abuelo, tienes la misma fuerza de voluntad. Cuando terminó la reforma, la casa estaba irreconocible. Paredes claras, muebles nuevos, habitaciones acogedoras con vistas al mar. Conseguí una licencia hotelera y empecé a recibir a mis primeros huéspedes. Las cosas iban bien. La mansión tenía 5 habitaciones y en verano siempre estaban llenas. Yo preparaba los desayunos, limpiaba las habitaciones y me comunicaba con los turistas. Por primera vez en mi vida me sentía dueña de mi propio destino. Ethan venía a menudo a ver cómo iba todo. A veces ayudaba con pequeñas reparaciones. Otras simplemente se tomaba un café en la terraza. Poco a poco fuimos entablando una relación especial, no apasionada como con Kyle, pero sí más profunda y segura. Me gusta cómo has cambiado, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en la playa viendo la puesta de sol. Y ahora eres una mujer fuerte que sabe lo que quiere. Sonreí. Tuve que aprender. La vida rara vez te deja elección, asintió Ethan. Pero cómo respondas a los retos es tu elección. Mientras tanto, mi familia mejoraba. La peluquería de mi madre prosperaba. Troy consiguió un trabajo en una empresa de construcción e incluso estaba pensando en ir a la universidad. Estábamos más unidos que nunca. Pero la paz se rompió con una noticia inesperada. Un día, Jessica Thompson, antigua compañera de Dexter en la empresa de contabilidad, entró en el salón de mi madre. Vivian, dijo en voz baja mirando a su alrededor, tengo que hablar contigo, ¿es sobre Dexter? ¿Qué le pasa? Ha aceptado un trabajo en nuestra empresa.
Dice que quiere empezar una nueva vida después de una mala inversión. Y ha vuelto a las mismas tretas de antes. Falsifica documentos, transfiere dinero a cuentas ficticias, cree que nadie se dará cuenta. Jessica sacó una carpeta de su bolso. Aquí están las copias de los documentos. No puedo denunciarlo oficialmente, amenaza con arruinar mi carrera. Pero tú podrías pasar esto a las personas adecuadas. ¿Por qué me das esto? Porque Dexter no solo destruyó tu matrimonio, durante años estafó a clientes robando dinero de fondos de pensiones. La gente perdió los ahorros de toda su vida por su fraude. Esa tarde mi madre y yo nos sentamos en la cocina y miramos los documentos. Todo era claro y directo. Dexter creaba cuentas ficticias, transfería el dinero de los clientes a ellas y luego lo invertía en proyectos inexistentes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó mi madre. Debemos llevar esto a la policía, respondí. La gente necesita saber la verdad. Pero es un exmarido, el padre de Troy. Es un criminal, dije con firmeza. Tiene que ser castigado. Al día siguiente mi madre y yo fuimos a la comisaría. El detective James Walker, que trabajaba en delitos financieros, estudió los documentos durante largo rato. Es un asunto serio, dijo al fin. Si se confirma todo, se enfrenta a hasta 10 años de cárcel. ¿Y nosotros?, se puso nerviosa mi madre. Adivinará quién le ha delatado. Os mantendremos a salvo, me tranquilizó el detective. El arresto de Dexter tuvo lugar una semana después. Fue apresado en su lugar de trabajo, delante de todos sus compañeros. Los cargos eran graves: malversación, fraude, falsificación. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. Dexter Blackwell, un contable respetado, resultó ser un vulgar estafador. La gente que había perdido dinero por su culpa por fin descubrió la verdad. Mamá estaba preocupada, pero pude ver que en el fondo se sentía aliviada. El abuelo se habría alegrado, dijo una noche. Siempre decía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Troy se tomó mal la noticia del arresto de Dexter. Sabía que no era un ángel, me dijo, pero hacer algo así. Tomó su propia decisión, le contesté. No somos responsables de sus actos. Eso lo sé en mi cabeza, pero me duele el corazón. Después de eso, Troy se volvió más retraído. No estaba enfadado con nosotros, pero se distanció. Se mudó a su propio apartamento y rara vez venía al salón de mi madre. Comprendí que necesitaba tiempo para digerir todo lo que había pasado. Mientras tanto, mi relación con Ethan se profundizó. Me ayudaba con el hotel, pasábamos las tardes juntos, hablando del futuro. Era completamente distinto a Kyle. No intentaba controlarme, respetaba mi independencia. Me gusta que seas fuerte, me dijo un día, no me aburres. ¿No crees que soy demasiado independiente? Kyle siempre decía que a los hombres no les gusta eso. Kyle es tonto, se rió Ethan. Un hombre de verdad no tiene miedo de una mujer fuerte. Al contrario, se siente orgulloso de ella. En otoño, cuando terminó la temporada turística, decidí hacer una pausa y visitar la tumba de mi abuelo. Me paré junto a la lápida y le conté todo lo que había pasado. Abuelo, dije en voz alta sin dudarlo, creo que estarías contento. Mamá se encontró a sí misma, Dexter tuvo lo que se merecía y yo por fin entendí lo que querías darme. El viento agitó las hojas del árbol junto a la tumba. Me diste algo más que una casa y dinero. Me diste la oportunidad de hacerme fuerte, una oportunidad de proteger a mis seres queridos, la oportunidad de ser yo misma. Puse un ramo de crisantemos en la tumba y me fui. Esa misma noche, Ethan me propuso matrimonio, no teatralmente, no de rodillas con un anillo de diamantes. Simplemente dijo, mientras estábamos sentados en la terraza de la mansión, Blair, quiero que estemos juntos, para siempre. ¿Eso es una proposición? Es una propuesta para vivir juntos, para construir un futuro juntos, para apoyarnos mutuamente.
Si quieres, podemos hacerlo oficial. Si no, solo seremos una pareja. Pensé en Kyles, que quería una familia a la antigua, una esposa sumisa y ama de casa. Luego miré a Ethan, que me aceptaba tal como era. Vale, dije, pero el hotel sigue siendo mi proyecto. Por supuesto, y yo ampliaré el taller. Trabajaremos codo con codo. Nos casamos la primavera siguiente. Una ceremonia modesta, solo las personas más cercanas. Mi madre lloraba de felicidad. Troy también vino, aunque se mantuvo al margen. Me felicitó, me deseó felicidad, pero yo sentía que aún había un muro entre nosotros. Después de la boda me acerqué a él. Troy, sé que es complicado, pero eres mi hermano, pues eso no va a cambiar. Me miró con tristeza. Ya lo sé, Blair, solo necesito tiempo, mucho tiempo. Esperaré, dije, el tiempo que haga falta. Asintió y se alejó. Me di cuenta de que quizá nunca estaríamos tan unidos como antes, pero eso también formaba parte de madurar, aceptar que no todo se puede arreglar. Un año después, Dexter fue condenado a 8 años de prisión. Le escribió una carta a mi madre desde la cárcel pidiéndole perdón. Creo que por fin se dio cuenta de lo que había hecho, pero eso no significa que tengamos que perdonarle. ¿Le perdonaría el abuelo? Lo pensé. El abuelo habría dicho que el perdón no es para el culpable, sino para el que perdona, para liberarse de la ira. Mamá asintió y guardó la carta en el cajón de su escritorio. No contestó a Dexter, pero pude ver que su ira había desaparecido. Lo único que quedaba era indiferencia. Ahora tengo 26 años. Tengo un marido que me quiere y me respeta. Tengo un negocio que me da alegrías y beneficios. Tengo una madre que se ha encontrado a sí misma y es feliz. Tengo recuerdos de mi abuelo que me enseñó lo más importante, ser fuerte y proteger a los que quieres. Troy aún mantiene las distancias, pero sé que el tiempo cura. Quizá algún día volvamos a estar unidos y quizá no. Y eso también está bien. La herencia de mi abuelo no era solo dinero y bienes raíces. Fue una lección de que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en ser fiel a ti mismo y a tus principios. Que la familia no son solo lazos de sangre, sino también personas que están a tu lado en los momentos difíciles. De pie en la terraza de mi hotel y mirando al mar infinito, sé que mi abuelo estaría satisfecho. Su nieta no se convirtió en una ama de casa sumisa, se convirtió en la dueña de su propia vida.